Hola, esta es la primera parte de la lección número 94 del curso de álgebra avanzada. Al final de la lección anterior dejamos planteado este teorema que vamos a reescribir ahora, ¿verdad? Y que se conoce como la regla de Cramer o de Kramer. Esa regla de Cramer da un último método que vamos a aprender para resolver sistemas de ecuaciones, en particular sistemas de ecuaciones lineales que tienen el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y el teorema dice así: considere un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, y las incógnitas son estas x sub i, y yendo desde 1 hasta n, la incógnita x sub 1 cuando la lleva de 1, la incógnita x sub 2 cuando la lleva de 2, la incógnita x sub n cuando la lleva de n. Estas las n incógnitas, ¿verdad? Y aquí tenemos el sistema, que fíjense que nos presentan, ¿verdad?, en forma canónica o estándar, ¿verdad?, con los términos que contienen a las incógnitas en el lado izquierdo de cada una de las ecuaciones en el mismo orden de las incógnitas, ¿verdad? Primero los términos con la incógnita x sub 1, después los términos con la incógnita x sub 2, etc., hasta llegar a los términos con la incógnita x sub n. Y las constantes de cada ecuación escritas en el lado derecho. Bueno, pues si delta, la letra griega delta mayúscula, que también se puede escribir como una letra latina de mayúscula, es el valor del determinante de sus coeficientes, ¿verdad?, que eso lo vimos en la lección anterior, que eso es el determinante de los coeficientes de un sistema de n ecuaciones lineales con incógnitas. Y si d sub x sub i, que también se puede escribir como d sub i, es el determinante de la incógnita x sub i, o el determinante del número i, ¿verdad?, y yendo desde 1 hasta n, pues entonces, si usted tiene la solución del sistema representada por este n tuplo, ¿verdad?, que contiene los valores x sub 1', x sub 2', x sub n', etc. Si esa es la solución de ese sistema, recuerde que eso quiere decir que cuando usted resuelve ese sistema va a encontrar que la incógnita x sub 1 vale x sub 1', la incógnita x sub 2 va a valer x sub 2', etc., ¿verdad?, y la incógnita x sub n va a valer x sub n'. Eso no quiere decir que esa es la solución de ese sistema. Y quiere decir también que si usted sustituye estos valores por las incógnitas correspondientes en cada una de las ecuaciones, la ecuación resulta ser cierta. O sea, cuando yo sustituyo estos valores por las incógnitas x sub 1, x sub 2 hasta x sub n respectivamente, y evalúo esa suma, me va a dar b sub 1. Y así en la segunda ecuación me va a dar b sub 2, etc. Bueno, pues si ese n tuplo que tenemos aquí contiene la solución, ¿verdad?, de ese sistema, pues cada uno de esos valores en la solución de ese sistema se puede encontrar según la regla de Cramer, haciendo lo siguiente: dividiendo el determinante de esa incógnita, la incógnita que sea, entre el determinante delta o el determinante d mayúscula de los coeficientes del sistema. Y claro, en este caso me dicen que entonces ese determinante delta o d mayúscula no podrá hacérselo porque fíjense que vamos a estar dividiendo entre ellos, ¿ok? Bien, y no se puede dividir entre cero. Pues aquí está la demostración. Dice, vamos a tomar, o sea x sub i', donde la i va desde 1 hasta n, cualquiera de los valores en la solución, ¿verdad?, x sub 1' o x sub 2' o hasta x sub n', cualquiera de los valores que está en la solución del sistema. Entonces, si yo multiplico el valor que yo escoja ahí por el determinante delta, que se puede escribir así también, ¿verdad?, porque el determinante delta, fíjense, también se puede escribir de mayúscula, pues entonces será x sub i' multiplicado por el determinante delta, que recuerde que es el determinante cuyas entradas consisten de los coeficientes numéricos de las ecuaciones de ese sistema. Por ejemplo, fíjense, la primera fila de ese determinante consiste de los coeficientes numéricos de las incógnitas en la primera ecuación. Miren, a sub 1, 1, a sub 1, 2, etc., hasta llegar a sub 1, n, a sub 2, 1, a sub 2, 2, etc., hasta llegar a sub 2, n. Y al final, la última fila contiene los coeficientes numéricos de la ecuación número n, a sub n1, a sub n2, etc., hasta llegar a sub nn. Fíjense que en el camino, al yo escribir ese determinante delta, ¿verdad?, de esa manera, también marqué los elementos que están en la columna número i, ¿lo ven?, que el segundo suscrito es la i, de ese determinante. Y claro, fíjense que esos coeficientes que están colocados como entradas en la columna número i de ese determinante delta corresponden a los coeficientes numéricos de la incógnita cuyo valor x sub i' tenemos aquí, o sea, a los coeficientes de la incógnita x sub i en cada una de esas n ecuaciones. Bueno, pues yo digo que este determinante, esta expresión más bien que tenemos aquí, ese número por ese determinante delta, yo lo puedo escribir de esta otra manera. Porque fíjese, cuando usted tiene un determinante multiplicado por una constante o un número al frente, el valor que sea, ¿verdad?,
variable o constante, por una de las propiedades de los determinantes que estudiamos en las lecciones previas, decía que ese valor era como si hubiésemos extraído un factor común que había entre todos los elementos de alguna de las filas del determinante o todos los elementos de alguna de las columnas del determinante. Bueno, pues como este es el valor que corresponde en la solución del sistema a la incógnita x sub i, la que sea, yo voy a multiplicar ese valor por los coeficientes de la incógnita x sub i en cada una de las ecuaciones que son los que están en la columna número i. ¿Ve? Así que fíjense que por esto es que sale este determinante, que fíjense que es este mismo determinante delta, lo único que los elementos que están en la columna número i han sido, fíjense, multiplicados por ese factor que está aquí al frente del determinante, ¿verdad? Porque repetimos, si usted tenía un determinante en donde en una de las columnas, por ejemplo, tenía el mismo factor, yo podía sacar ese factor común afuera, ¿verdad? Ese factor común que tienen todos los elementos de esa columna i afuera. Así que lo puedo escribir así. Y ahora yo digo que ese determinante que hemos obtenido de esa manera al hacer esa maniobra, ¿verdad? Aplicando aquel teorema de las propiedades de los determinantes, yo lo puedo reescribir también de esta otra. ¿Y cuál es esta otra forma de escribir ese determinante? Pues fíjense que es el mismo determinante, ¿verdad? Fíjense que estas entradas, miren aquí, estas entradas, miren aquí, y estas entradas, miren aquí. Pero entonces, los elementos de la columna número i, fíjense que yo los he sustituido por unas sumatorias, ¿ok? Y yo digo que el valor de este determinante, que lo hemos descrito ahora, es el mismo de este. ¿Por qué? Porque estas sumatorias, ya usted verá, vamos a hacer un análisis aquí, presentan la suma de los valores que están en la columna i, estos que están aquí, más múltiplos constantes de los valores correspondientes en las otras columnas de ese mismo determinante. Y recuerde que hay otra propiedad de los determinantes que dice que un determinante mantiene su valor si usted sustituye una fila o una columna, en este caso una columna, ¿verdad?, por la suma de los elementos en esa columna más múltiplos constantes de los elementos en otra columna u otra fila, así que es la fila, ¿verdad?, la que estamos cambiando por la suma de ella más múltiplos de otra fila. Bien, pues ahí eso es lo que dice aquí. Vamos a ver si es verdad que esas sumatorias corresponden a eso. Miren, eso es lo que estoy explicando aquí. Por ejemplo, vamos a poner la primera sumatoria, esta. La sumatoria j yendo desde 1 hasta n de a sub 1 y 1j por x sub j', ¿verdad? Fíjense que si yo expando esa sumatoria, el primer término será cuando la j vale 1, así que será a sub 1, 1, porque la j está valiendo 1, x sub 1', míralo aquí, a sub 1, 1, x sub 1'. Y el segundo término será cuando la j vale 2, ¿verdad? A sub 1, 2 por x sub 2', ¿verdad? A sub 1, 2 por x sub 2', etcétera. Hasta que llegamos a cuando la j vale n, que será a sub 1, n, míralo aquí, por x sub n, porque la j vale n', ¿verdad? Fíjense que en ese camino de llegar desde el primer término de esa sumatoria hasta el último, ¿verdad?, pasamos para cuando la j vale i, ¿lo ves? Porque fíjense que tomamos el a sub 1, 1 por x sub 1', el a sub 1, 2 por x sub 2', y entonces hasta que lleguemos al a sub 1n por x sub n'. Pues en algún momento va a pasar por el a sub 1i por x sub i', ¿ves? Así que efectivamente en esa sumatoria está incluido ese primer elemento de esa columna número i. Y fíjense qué es lo que estoy haciendo yo a ese elemento primero de esa columna número i. Le estoy sumando, por ejemplo, este múltiplo x sub 1' del elemento este en la primera columna, ¿lo ves? Fíjense que en la segunda sumatoria, esta que está aquí, ese mismo, fíjense que entonces también aparece el elemento a sub 2i x sub i', míralo aquí, a sub 2i x sub i', ¿ves? Aparece aquí. Y también a ese elemento, ese es el segundo elemento de esa columna número i, le estoy sumando ese mismo múltiplo del elemento correspondiente en la primera columna, ¿ves? Fíjense que yo aquí multipliqué x sub 1 por este, y aquí estoy multiplicando x sub 1' por este otro, ¿verdad? X sub 1' por este, y x sub 1' por este otro, ¿lo ves? Así que fíjense que estoy sumando estos elementos más el múltiplo constante de x sub 1' de los elementos de la primera columna. Así que por ese teorema, que dice si usted sustituye la columna, digamos, de un determinante por la suma de esos elementos en esa columna, más múltiplos constantes de otra columna, y fíjense que hemos cogido el múltiplo x sub 1', ¿verdad?, de los elementos de la primera columna, el determinante que se obtiene es igual que el original. Pues una vez hayamos sumado, ¿verdad?, ese elemento más ese múltiplo constante, o esos elementos más bien, más esos múltiplos constantes de los elementos de la primera columna, si entonces ahora sumamos
estos múltiplos constantes x sub 2' de los elementos en la segunda columna, ¿no ves? Que es el x sub 2' ahora por los elementos de la segunda columna, pues el nuevo determinante, pues al ser la suma de estos dos, ¿verdad? En cada uno de las entradas, más este múltiplo constante de los elementos de la segunda columna, también lo que obtenemos es un determinante cuyo valor es igual al original, por la misma razón. Si usted coge una columna de un determinante y le suma múltiplo constante de otra columna, el determinante que se obtiene es el mismo. Bien, y así seguimos sumándole múltiplos constantes de todas las demás columnas de ese determinante a los valores que están en la columna número i. Por eso es que entonces cuando yo sumo todos esos múltiplos constantes de las otras columnas a esos valores de la columna número i, el valor determinante que obtengo es el mismo del anterior. ¿Ok? Bien, pues ahí tenemos esa situación. Eso es lo que resulta en este determinante, cómo lo obtengo de este y por qué es que da lo mismo. Bueno, pero ahora fíjese, note que esas expansiones de esas sumatorias, de esta primera sumatoria, de esta segunda sumatoria, corresponden a los lados izquierdos de las n ecuaciones del sistema original, sustituyendo las incógnitas por los valores que supuestamente están en la solución de ese sistema. ¿Ven? O sea, la incógnita x sub 1 la sustituí por x sub 1', que es el valor de la incógnita x sub 1 en la solución. ¿Ven? La x sub 2 la sustituí por la x sub 2', que es el valor de esa incógnita x sub 2 en la solución del sistema. ¿Ven? Así que eso quiere decir, y fíjense que efectivamente saben todos estos mismos términos. ¿Ven? Mire, este término aquí, lo único que sustituí la incógnita x sub 1 por el valor de ella en la solución. El segundo término, miro aquí, lo único que el valor de la incógnita x sub 2 lo sustituí por el valor de esa incógnita x sub 2 en la solución. ¿Ves? Y así cuando llegamos al último, tenemos el mismo último término, lo único que la incógnita x sub 1 lo sustituí por el valor de la incógnita x sub 1 en la solución. ¿Lo ves? Así que esto que está aquí es el lado izquierdo de la primera ecuación con los valores de la incógnita sustituidos por los valores de la solución. Así que como satisface la ecuación, eso me tiene que dar b sub 1, el valor de la primera constante, ¿verdad que sí? Entonces, asimismo, fíjense que la segunda sumatoria es, miren aquí, estos mismos lados izquierdo de la segunda ecuación, lo único que en vez de las incógnitas x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, las estoy sustituyendo por los valores de esas incógnitas en la solución. Así que al sustituir la solución en el lado izquierdo de esa ecuación, me tiene que dar, porque me satisface la ecuación, el valor resultó. O sea que cada una de estas sumatorias que está aquí corresponden a las constantes del sistema. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo decimos esto. Vean que las expansiones de esas sumatorias son los lados izquierdos de las ecuaciones del sistema original con las incógnitas que tenemos ahí, sustituidos por sus valores en la solución. Así que vamos a indicar eso aquí. Sustituidos por los valores ¿verdad? Son las incógnitas sustituidas por sus valores en la solución del sistema. O sea, que la sumatoria esta primera que está aquí, sumatoria J yendo, desde 1 hasta n de A sub 1 J X sub J', me tiene que dar B sub 1, ¿verdad? La constante de la primera ecuación. La sumatoria segunda, sumatoria J yendo desde 1 hasta n de A sub 2J X sub J', me tiene que dar la segunda constante, porque sería el lado izquierdo, ¿verdad?, de la ecuación número 2, con los valores de las incógnitas sustituidos por las soluciones, etcétera, ¿verdad que sí? O sea, el determinante que voy a marcar, mire, este determinante vamos a marcarlo con un 1, o sea, cuando copien no se olviden ponerle que este último determinante que discutimos aquí, lo estamos marcando con un 1. O sea que 1, ese determinante que está allí, se convierte en lo siguiente, en este determinante.
S1 será igual a este determinante. A sub 1, 1, A sub 1, 2, etc. Y cuando llegamos a este término, esa entrada, eso fíjense que es el B sub 1, ¿verdad? Y así seguimos hasta llegar a sub 1, N. La segunda fila será A sub 2, 1, A sub 2, 2, etc. Y cuando llegamos a esta entrada, esa sumatoria, fíjense que es la constante B sub 2. Y así seguimos entonces hasta A sub 2, N. Y así seguimos hasta llegar a la fila número N, que será A sub N1, A sub N2. Y así seguimos hasta llegar a esta sumatoria que corresponde a la constante B sub N, ¿verdad? La constante en la ecuación número N, ¿verdad? Y así seguimos hasta llegar a sub N, N, ¿ok? Ahora, fíjense que ese determinante que tenemos aquí ahora no es otra cosa que el mismo determinante delta original, lo único, ¿verdad? Porque fíjense que tiene las mismas entradas en todas las columnas, excepto que en la columna número I ahora aparecen las constantes del sistema. Pero recuerde, cuando nosotros estudiamos lo que sean los determinantes de las incógnitas del sistema, cada determinante de una incógnita consiste del mismo determinante delta original de los coeficientes, excepto que la columna de los coeficientes que acompañan esa incógnita para la cual está buscando su determinante se sustituyen por las constantes del sistema. O sea que esto sería el determinante de la incógnita número I, que también recuerde que se puede escribir como determinante número I. ¿Ok? Bien, pues luego, por la ley transitiva de las igualdades, ¿qué tenemos? Tenemos que esto primero, X sub I prima delta, que se puede escribir también como X sub I prima D mayúscula, X sub I prima delta, que se puede escribir como X sub I prima D mayúscula, ¿verdad? Será igual a el determinante de la incógnita X sub I, que también se puede llamar el determinante número I. Así que si yo cojo estas ecuaciones, esta que dice que esto es igual a esto, o esta que dice que esto es igual a esto, ¿cómo las resolvemos? Bueno, pues la primera, que está subrayada con una sola línea, pues tendremos que multiplicar a ambos lados por el recíproco de delta. Y la segunda, que está compuesta por estos dos lados que están subrayados con dos rayitas, ¿verdad? Para dejar la X sub I sola, tenemos que dividir por el recíproco de la D mayúscula. O sea que X sub I prima se puede escribir como el determinante de la incógnita número I entre delta. Y también el X sub I prima, resolviendo esta otra ecuación, será el determinante número I entre el determinante de mayúscula. Y fíjense que eso es lo que decía el teorema. Si usted se fija cuando tenemos el teorema aquí, decía que los valores, en cada uno de los valores en esa solución iba a estar dada por la división del determinante de la incógnita, esta que está aquí, número I, entre el determinante delta o de los coeficientes del sistema. Claro, siempre que el delta o el determinante de mayúscula, que es el mismo, no sea cero porque estamos dividiendo entre ellos, ¿no? Y eso es lo otro que tenemos que indicar. Siempre que la delta o el D mayúscula no sea cero, porque estamos dividiendo entre ellos, ¿ok? Bien. Y ahí está la demostración del teorema, que nos dice cómo buscar una solución de un sistema por las reglas de Cramer. Bueno, vamos a ver ejemplos de aplicación, ¿ok? Y en estos ejemplos, el primero, nos va a pedir así, ejemplos, resuelva los siguientes sistemas por las reglas de Cramer. ¿Okay? Por las reglas de Cramer. El primero que nos presentan es este ejemplo, que fíjese que es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 3x menos y igual a 2, y de x más 2y
igual a negativo 1. 3x menos y igual a 2 y x más 2y igual a negativo 1. Muy bien, ahí tenemos el sistema, fíjense que es un sistema con el igual número de ecuaciones que de incógnitas. Y de hecho, recuerde que esa es la situación, ¿verdad? Para usted poder aplicar la regla de Kramer, tiene que ser sistemas de ecuaciones lineales que tengan el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. ¿Okay? Bueno, comenzamos hallando el valor del determinante de los coeficientes que se llama delta mayúscula o d mayúscula, ¿ok? Porque, para ver que no, para asegurarnos, que no vale 0, porque si vale 0, ¿verdad? No puede valer 0, si vale 0, la regla de Kramer no es aplicable. Bueno, vamos a ver, ¿cuál sería el determinante delta o d mayúscula? Recuerden que es el determinante cuyas entradas son los coeficientes numéricos de ese sistema. Que fíjense que ya está dado en forma estándar o canónica, porque tiene los términos con las incógnitas en el lado izquierdo y en el mismo orden las incógnitas, primero la incógnita X, después la incógnita Y las constantes, los términos constantes en el lado derecho de cada ecuación, ¿verdad? Así que el determinante de los coeficientes consiste de los coeficientes de las incógnitas, de 3 y menos 1 en la primera fila, porque son los que están en la primera ecuación, y 1 y 2 en la segunda fila, porque son los que están en la segunda ecuación. Pues fíjense que este determinante se evalúa fácilmente, ¿verdad? 3 por 2, 6, menos, y 1 por menos 1 es menos 1, así que al restar menos 1 es sumar 1, que da 7, que fíjense que efectivamente no da 0. La regla de Kramer es aplicable. Bueno, pues vamos a buscar los determinantes de cada incógnita, ¿verdad? La X, que fíjense como es la primera incógnita en el sistema, se puede llamar también el determinante número 1, por ser el determinante de la primera incógnita, ¿verdad? Y pues será cómo se forma ese determinante de la incógnita X de la primera incógnita. Es el mismo determinante delta, lo único que la columna que contiene los coeficientes de la X van a ser sustituidos por las constantes del sistema, 2 y negativo 1, ¿verdad? 2 y negativo 1. Y entonces el resto del determinante es el mismo determinante delta original, o sea, negativo 1 aquí y 2. ¿Y cómo se evalúa eso? Bueno, pues 2 por 2, 4, y eso le restamos menos 1 por menos 1, que es 1, y eso da 3. Así que el valor, ese es el valor del determinante de la incógnita X. ¿Cuál es el valor de la incógnita del determinante de la incógnita Y? Es el determinante número 2, porque la incógnita Y, fíjense que es la segunda incógnita que aparece en las ecuaciones de ese sistema escrito en forma estándar o canónica. Pues se forma, igual que formamos el de la X, sustituyendo los coeficientes de la X por las constantes, ahora sustituimos los coeficientes de la Y por las constantes. Así que sería 3 y 1 otra vez, ¿verdad? Los coeficientes de la X, pero entonces en vez de los coeficientes de la Y, 2 y negativo 1, que son las constantes, ¿ok? Y fíjense que este determinante se evalúa 3 por menos 1 es menos 3, y a eso le restamos 1 por 2, que es 2, y esto da negativo 5. Así que ese es el valor de la incógnita, del determinante de la incógnita Y. Así que, ¿cuál será la solución? O sea, ¿cuáles son los valores que aparecen en esa solución, ¿verdad? De ese sistema? Bueno, pues según la regla de Kramer, el valor de la primera incógnita, que es la X, será la división del determinante de la incógnita X entre delta. O sea, el determinante de la incógnita X, que es 3, entre el determinante de delta, que es 7. El determinante de delta, que es 7. ¿Y cuál será el valor de la Y? Pues según la regla de Kramer será el determinante de la incógnita Y, que será el segundo determinante, ¿verdad? Porque dijimos que la incógnita Y es la segunda incógnita, así que podemos llamar al determinante de la Y como el segundo determinante, determinante 2, que nos dio negativo 5 entre el valor del determinante delta, que también lo podemos llamar D mayúscula, ¿verdad? Así que sería negativo 5 entre el determinante delta, que encontramos que era 7. Así que ahí tenemos la solución, que la X vale 3 séptimos y la Y vale negativo sobre 7. O podríamos escribir esa solución como un 2 tuplo, ¿verdad? Pero fíjense que hay dos valores hay dos incógnitas, así que hay dos valores en la solución. El de la X es 3 séptimos y el de la Y es negativo 5 séptimos. Así que podríamos decirlo de esta manera. O como un conjunto solución, recuerdan, el conjunto que contiene precisamente ese 2 tuplos, 3 séptimos, negativo 5 séptimos, ¿ok? Y ahí tendríamos también otra forma de presentar la solución, ¿ok? Vamos a ver este segundo ejemplo, que nos presenta un sistema ahora de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, ¿ok? Y dice así: 3x más y es igual a 2z menos 3. Y 2x más 7y
más 3z es igual a 9 y 4x menos 7 es igual a 3y más 1z. Vamos a ver si lo escribimos bien. 3x más y igual a 2z menos 3, 2x más 7y más 3z igual a 9, 4x menos 7 más es igual a 3y más 1z. Muy bien. Fíjense que este sistema, que tiene tres ecuaciones y tres incógnitas, no está escrito en la forma estándar o canónica, porque en todas las ecuaciones no aparecen los términos con las incógnitas en el lado izquierdo en el mismo orden y no tienen en todas las ecuaciones la constante en el lado derecho. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Escribimos el sistema. Sistema dado en la forma estándar, ¿ok? Y sería así. Mira, la primera ecuación entonces estaría 3x más 1y y este término que contiene la incógnita z lo pasamos a la izquierda y pasa a negativo 2z igual a esta constante que es negativo 3. La segunda ecuación, fíjense que ya está escrita en forma estándar, ¿verdad? Las incógnitas, los términos con las incógnitas en el lado izquierdo en el orden x, y, z como escribimos en la primera, y la constante que tiene esa segunda ecuación aparece en el lado derecho, así que será 2x más 7y más 3z igual a 9, ¿ok? Y ahora la última ecuación se la escribiría de esta manera para poner en forma estándar. Primero el término con la x, que es la primera incógnita, ¿verdad? Luego este término que tiene la y, lo pasaríamos a la izquierda como menos 3y. Luego este término que tiene la z, lo pasaríamos a la izquierda como z, que sería la segunda y tercera incógnita. Y esta constante menos 7 la transponemos al lado derecho y pasa como 7. ¿Okay? Bueno, pues una vez tenemos eso, escrito en la forma estándar, ya podemos proceder como el ejemplo anterior, ¿verdad? Primero vamos a buscar el valor del determinante delta, ¿ok? Porque fíjense que si encontramos que delta es 0, la regla de Cramer no aplica, pero si no es 0, entonces seguimos adelante y buscamos, ¿verdad?, los valores de los determinantes de las incógnitas para finalmente poder buscar los valores de esas incógnitas, ¿ok? Así que vamos a ver cómo vamos a establecer el determinante de los coeficientes de ese sistema, ¿verdad? Fíjense que hay un determinante de orden 3, ¿verdad? En donde la primera fila van los coeficientes de las incógnitas en la primera ecuación, 3, 1, negativo 2. En la segunda fila van los coeficientes de las incógnitas en la segunda ecuación, 2, 7 y 3. Y en la tercera fila van los coeficientes de las incógnitas en la tercera ecuación, que son 4, negativo 3 y negativo 1. ¿Okay? Y entonces vamos a evaluar ese determinante. Bueno, pues yo voy a aplicar la regla esa del método ese de buscar el producto de los elementos en la diagonal principal. Pero para eso tenemos que tener todos los elementos debajo de la diagonal principal o todos los elementos sobre la diagonal principal iguales a 0. Así que como yo, por ejemplo, podría convertir estos tres elementos en 0, pues escalonando esa matriz para poder estar buscando aquí su determinante, ¿verdad? Así que vamos a escalonar. Primero, antes de evaluar el determinante, escalonamos el determinante. Y fíjense que lo primero que tendríamos que hacer para escalonar ese determinante es convertir estos dos elementos debajo del primer elemento en la primera columna en 0, ¿verdad? Para eso, fíjense que yo tendría que multiplicar este elemento de la segunda fila por 3 y este de la primera fila por 2 para que al restarlos me dé 0 aquí, ¿verdad? Para este, convertirlo en 0, tendría que multiplicar este elemento por 3 y este por 4 para que tengan aquí 12 y 12 y al restarlo me dé 0 que quiero aquí. Ahora, fíjense que cuando yo multiplique esta fila entonces por 3, como esa es la que voy a dejar, tendría que multiplicar entonces el determinante que sale por un tercio, ¿verdad? Porque tendría que multiplicar esta fila por 3. Y también tendría que multiplicar esta fila. Cuando yo multiplicar esta fila por 3, tendría que multiplicar por un tercio adicional. Así que para evitarme eso, fíjense que yo podría hacer lo siguiente. Intercambiar las primeras dos columnas, cosa de traer este 1 aquí. Porque entonces, teniendo esta columna en la primera posición, para yo convertir este 7, que estaría entonces aquí en 0, tendría que coger ese 7 de la fila 2 y restarle 7 veces la fila 1 y la fila 2, que es la que voy a dejar